Cuando Dios creó a la primera pareja, Adán y Eva, y los colocó en el jardín del Edén, Dios creó en su perfección la libertad de elección. Su amor también se refleja al crearnos con libertad para poder elegir lo que uno desee. En esa libertad, Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Porque antes del pecado, la comunicación entre Dios y el ser humano no era a través de la oración. Era personal, era cara a cara. Podían tener una relación, una conversación muy amena entre Dios y la primera pareja. Pero ¿qué pasó? Una desobediencia, el pecado entró a nuestro mundo y nos separó y nos alejó de Dios. Pero en esta semana queremos analizar qué es lo primero que Dios hace, qué es lo que Dios inicia después de que entró el pecado. Y Génesis 3:9 nos responde diciéndonos así: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Yo creo que Dios inicia la misión y esta semana lo vamos a investigar. Acompáñanos. En el día domingo queremos analizar las primeras palabras que Jehová Dios vierte al saber que el hombre ha desobedecido a Dios y ha pecado. Génesis 3:9 nos dice de esta manera: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en este ¿dónde estás tú? Queremos analizar dos cosas. Mira, yo quiero ponerte ahí en pantalla. La primera cosa es su naturaleza misionera. Y segunda, nuestro estado caído. Cuando Dios revela su naturaleza misionera, es que cuando en las palabras encontramos dónde está, es un sentido de búsqueda, un deseo ferviente, un deseo profundo de parte de Dios de no querer separarse del ser humano, pese a que el pecado había entrado y nos alejó de Dios. Pero en cuanto entra el pecado, Dios lo primero que hace es buscar al ser humano. Y este día aprendemos esto. La primera parte de la palabra, de la frase ¿dónde estás?, es que hay un deseo ardiente de Dios, un deseo de estar con el ser humano, de búsqueda. Por eso Dios inicia esta gran misión. Y el segundo es reflexivo. Las palabras ¿dónde estás?, nos hace notar que el ser humano había desobedecido a Dios. Y hoy la pregunta se puede repetir en nuestro tiempo, preguntándonos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué caminos estás eligiendo? ¿Ya todo eso has analizado, lo has pensado? ¿En qué lugar te encuentras? Porque Dios todavía desea encontrarnos. Dios quiere buscarnos y Dios inició la búsqueda allá en el Edén y hoy todavía está ahí, tratando de encontrarnos. La hermosa lección que sacamos del día lunes es que vemos a un Dios todavía preocupado en el deseo de estar con su pueblo. Cuando las generaciones se fueron formando y la tierra se fue poblando, Dios le habla a su patriarca Abraham y en los capítulos de Génesis le hace una promesa. Pero en esa promesa repetidas veces Dios menciona algo. Menciona, yo seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Y más adelante nosotros vemos a un pueblo, al pueblo de Israel, cautivo en la tierra de Egipto. Y Dios le habla a Moisés con el deseo de todavía acercarse a su pueblo, de estar con ellos. Y Dios le dice en el capítulo 3, versículo 12 de Éxodo, le dice estas palabras. Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ese mismo Dios que en el Génesis, que en los primeros capítulos, cuando Dios había creado a Adán y Eva, podía conversar cara a cara con sus hijos, era ese mismo Dios que todavía deseaba profundamente estar con su pueblo. Por eso le repite las palabras vez tras vez, yo estaré contigo, no te voy a dejar. Y en las palabras de Josué también vemos en los primeros capítulos, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, voy a estar ahí contigo. Y Dios le hace una promesa, bueno, más que una promesa, le instruye a Moisés edificar un santuario, una carpa de reunión, un tabernáculo. Y este tabernáculo tenía dos propósitos. Y yo te lo pongo ahí en pantalla. ¿Cuáles eran los propósitos? Mira, uno de los propósitos era que Dios quería morar con el pueblo de Israel. Dios quería levantar su carpa al lado de la carpa de los hombres. Y Dios levantó y Dios vivió a través del tabernáculo con el pueblo de Israel, habitando con ellos.
El segundo propósito que nos muestra el tabernáculo o el santuario, que era que a través de las ofrendas y los sacrificios representar al Hijo de Dios, que vendría a cumplir su promesa en el rescate de nosotros. Todos los corderitos y los sacrificios que se realizaron allá en el Antiguo Testamento identificaban, mostraban, eran la sombra del verdadero Cordero, de aquel verdadero Cordero que un día vendría a este mundo a derramar sangre por nosotros, por sus hijos. Qué hermosa ilustración que Dios nos hace, una invitación de querer vivir con nosotros. Y hoy podemos repetir esa misma situación. La pregunta es, ¿estás permitiendo a Dios vivir en tu vida? ¿Has dejado que Él entre a tu hogar, que Él reine en tu vida? Dios quiere todavía levantar su carpa al lado de nuestra carpa. El día martes nos muestra otra dimensión del amor de Dios, un deseo ardiente de estar con nosotros. En el Nuevo Testamento se hace realidad. Lo que era una promesa en el libro de Génesis capítulo 3:15 de venir a rescatarnos, de destruir al pecado, hoy lo vuelve realidad con la primera venida de Jesús. Y nosotros vemos en el capítulo de Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Aquel mismo Dios que hace un momento veíamos, con su deseo ardiente de vivir, de habitar con nosotros, se hace carne, vive entre nosotros. El versículo de Juan capítulo 1, versículo 14 menciona y dice: «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Aquel Dios que había prometido en el Edén venir por nosotros, estaba cumpliendo su promesa, viniendo como un niño de Belén para rescatarnos. Y su nombre era Emmanuel, que sería Dios con nosotros. Ese mismo Dios queriendo habitar. El Verbo se hizo carne. El día miércoles nos muestra a un Salvador relatándonos la promesa, el propósito de su misión. Y lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19. Dice de esta manera: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». La pregunta es, ¿qué amor lo motivó? ¿Qué fue lo que motivó a Dios para venir a este mundo y humillarse y dar su vida por nosotros? Juan 3:16, un texto muy conocido, nos muestra el gran amor que Dios tuvo, que Dios tiene por su pueblo. Lo vamos a leer. Juan 3:16 dice de esta manera: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La Pascua era una festividad, era una fiesta que recordaba la liberación de los israelitas del cautiverio de Egipto. Y en la Pascua, cuando el Cordero Pascual era sacrificado, Jesús también estaba siendo arrestado para ser sacrificado en la cruz del Calvario. En el mismo momento en que se estaba celebrando la Pascua, en que los sacerdotes estaban por matar al corderito como el Cordero Pascual, Cristo estaba en la cruz del Calvario, allá en el Getsemaní, muriendo, derramando sangre por nosotros. Qué cosa maravillosa, un Dios cumpliendo su promesa, rescatándonos de la opresión del pecado, del cautiverio del pecado. En los últimos capítulos del libro de Mateo nos muestra la gran misión, ese amor profundo que Dios tuvo por el ser humano, que Dios aún lo tiene por el ser humano, quiere que tú y yo lo imitemos. Y por eso nos muestra la gran comisión. Lo vamos a leer juntos. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Y dice así: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Gran Comisión nos muestra un Dios queriendo que tú y yo imitemos ese deseo ferviente de rescatar a otros para Cristo. Y en esa misión no estamos solos. Dios mismo cumple y promete a cada uno de sus hijos que vayan en búsqueda de otras personas, que Él no los va a dejar. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Casi llegando al final de nuestra semana, quiero que iniciemos con estos versículos. Juan 14, versículo 1 al 3, y dice así: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La maravillosa promesa que Dios nos hace, ese Cristo, ese Jesús que había muerto por nosotros, que había ascendido al cielo, promete reservarnos, hacer un lugar para que tú y yo estemos juntamente con Él. Ese era el deseo ardiente. La gran comisión en esta tierra tiene como propósito rescatar a otras personas para Cristo, para que un día podamos vivir por la eternidad con Él. El libro de Apocalipsis nos muestra el texto, versículo 3, capítulo 21, y dice así: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La promesa se hará realidad. Ese Cristo que en el Edén nos perdió por nuestra desobediencia, fuimos alejados de Dios, ese mismo Dios murió por nosotros, ascendió al cielo y hoy está preparando un lugar. Hoy está intercediendo para que tú y yo podamos grabar, estar inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Cuando todo este mundo termine, el pecado sea aplastado y nunca más se vuelva a levantar, Dios hace la promesa: levantaré mi tabernáculo contigo, estaré contigo, seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Queremos concluir esta semana con esta hermosa cita. La leemos. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil, pero no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Mientras obedecieran sus palabras y trabajasen en comunión con Él, no podrían fracasar. Vayan a todas las naciones, les ordenó. Vayan a las partes más alejadas del globo habitable y estén seguros de que aún allí mi presencia estará con ustedes. Trabajen con fe y confianza, porque yo no los olvidaré nunca. Estaré siempre con ustedes, ayudándolos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándolos, alentándolos, santificándolos, sosteniéndolos y dándoles éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo. Qué hermosas palabras reflejadas en un Salvador todavía con el deseo ardiente de rescatar. Tú y yo podemos ser instrumentos. Necesitamos unirnos a esta gran comisión en el rescate de otros. Vamos a analizar algunas preguntas que nos presenta el día viernes. Dice: piensa en lo que significa que las primeras palabras de Dios a la humanidad caída no hayan sido ¿qué has hecho? O ¿por qué me has desobedecido? En lugar de esto, las primeras palabras fueron: ¿dónde estás? ¿Qué consuelo debería darnos esta verdad con respecto a la intención de Dios por nosotros y nuestros seres queridos? Este servidor colocó de esta manera el deseo ardiente de no soltarnos, sino de buscarnos. En las palabras que Dios vierte y dice: ¿dónde estás? Hay un deseo de Dios de estar con su pueblo, de no abandonarlo, sino de buscarlo constantemente. La siguiente pregunta nos dice de esta manera: piensa en lo que significa que Dios mismo, en la persona de Jesús, viniera a este mundo para salvarnos.
Cristo en la cruz fue la máxima manifestación de Dios como un Dios misionero. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter? Este servidor colocó así: no se reservó nada para sí, lo entregó todo. Su carácter es amor. Allá en la cruz del Calvario, Dios no se reservó, no se guardó nada para sí, lo dio todo, lo entregó todo. Y hoy es momento de que tú y yo nos unamos para entregarlo todo por esta gran misión: rescatar a otros para Cristo. La última pregunta de la lección para poder cerrar nos dice así: la misión pertenece a Dios. Por lo tanto, Él habilitará y capacitará a las personas para la tarea. A la luz de esta realidad, cuando te enfrentas a los desafíos de la evangelización mundial, ¿cómo puedes hacer frente a los sentimientos y las actitudes de incapacidad o de miedo? Este servidor colocó así: depositando mi humanidad en su divinidad, seguro de que lo que el ser humano no puede hacer, Cristo lo hará a través de él. Solo somos instrumentos en la más grande misión que haya existido. Sin duda, hoy toca colocarnos en las manos de Dios, que Dios pueda utilizarnos, somos sus herramientas, y que estas herramientas puedan ayudar a rescatar a otros para el Salvador. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.